queso, fíjense lo que por aquí, protohistórico, a punto de perderse. Estamos en Oviedo analizando un queso, en concreto el queso de Fuente, pero que es natural de Proza, donde hay feria este fin de semana. Saúl, te habías quedado con las ganas de probarlo, que se lo contaste a Cristian y a María. No sé si has podido, lo vas a hacer en directo, cuéntanos. ¿Tú qué crees? Que, pues ya lo sí. Ya lo he probado y está muy bueno, pero eso lo reservo para el final de la conexión. Vale. Para decirle a la gente cómo sabe, bueno, sabe buenísimo. Estas son de las conexiones que nos gustan porque tenemos historia y porque sabe muy rica. Tenemos historia de Asturias. Este es un queso que estuvo a punto de perderse y gracias a una asociación en los años 80, Rosa, se consiguió que no se perdiese. Cuéntame, una asociación de Proza, cuéntame cómo fue. Peñas Juntas, creo que empezaron a querer recuperarlo, pero yo hasta ahí la historia, esa no la sé exactamente. Es esa la que me estás contando. Peñas Juntas, la asociación. La asociación intentaron recuperarlo, entonces, bueno. Sobre todo consiguieron que no se perdiera. No se perdiese eso, efectivamente, y que la gente no lo olvidase. Y después fuisteis vosotras en las casas, por ejemplo, sí, las que seguisteis manteniendo la tradición. Sí. Estamos viendo a Candy, que es, vamos a explicar, de esta pareja de hermanas, Candy y Rosa. Una es la restauradora, la que cocina, Rosa, con la que hablo, y otra sería la que es más quesera. A ver, Candy, cuéntame un poco lo que has mezclado aquí ahora mismo. Me mezclé la cuajada, que la hicimos con leche de vaca, y ahora le echamos el formiento. El formiento, que es un queso antiguo, viejo. Exacto, es un queso de otras veces que se hizo. Entonces, al estar ya fuerte, es cuando vamos... Cogiendo el sabor característico. Exacto, el sabor característico. Mira, se llama queso de Fuente. Bueno, espera, sí, cuéntame, que esta parte es muy importante. A ver, le echamos el sal, lo salamos. Y después... Y después le echamos un chorro de orujo. Para adelante. O aguardiente, nunca coñac, ni... Porque le daría un sabor. Whisky, ¿verdad? Ni ninguna cosa. Le daría otro sabor. Y mataría el sabor. Lo primero que hay que decir es que este queso lo que tiene es un sabor relativamente fuerte, que a lo mejor pensamos que puede ser como estos quesos untar que encontramos en el supermercado. No tiene nada que ver, tiene muchísima textura y... A medida que pasan los días coge fuerza. Hay que moverlo todos los días para que no críe costra, se va moviendo de abajo hacia arriba y va cogiendo fuerza. Es que esto que yo no les da ninguna importancia. Este queso están durante 3 meses moviéndolo cada día, así, a mano. Y lo hacían tradicionalmente, ahora ya no se hace, en estas fuentes, por eso se llama queso de fuente. La sanidad no son óptimas para el queso, porque estas fuentes antes eran, yo les conocí más alargadas y se metían le llamaban ayamuerga, para que cerraran los poros y no se perdiese el queso cuando se amasaba y se daba las vueltas. Ahora lo hacemos en barro. Esta es una gentileza de un museo que nos la dejaron para hoy. Para hoy, muchas gracias y gracias por seguir cocinando. Vamos a venir por aquí, un momentín, Rosa, ven conmigo, porque queremos probar comida y porque tenemos que agradecer, decíamos, a los restauradores, pero también a los círculos gastronómicos, en concreto al Círculo Gastronómico Asturiano. Javier, ven por aquí un segundín, que organicéis este tipo de actividades, ¿verdad? Están cansados ya. Estos quesos y que no se pierdan, porque lo importante es eso, que no se pierdan. Es uno de los fundamentos que tenemos en el círculo, hacer pedagogía. Todos los meses nos reunimos 2 veces, una reunión y una comida. La comida es en torno siempre a un queso. Ese queso se tiene que elaborar obligatoriamente porque luego tenemos unos reconocimientos enogastronómicos en diferentes elaboraciones. En este caso nos sorprendió muy gratamente Rosa con unas elaboraciones que tenéis aquí a la vista. Y que te voy a interrumpir, es que nos queda un minuto y como no lo hagamos bien, nos entra el informativo. Tenemos aquí, me habías dicho antes, Rosa, esto eran espárragos rellenos de caviar doricios con napados con queso de fuente. Hola, qué bueno. Y desde... Se comieron un pote de castañas, pero bueno, luego el postre lo hicimos con queso de fuente también y arándanos caseros, la mermelada la hicimos nosotros. Y hay también acompañado los quesos primero, este que tienes aquí es con orégano y en mermelada de higos, de figos, que le llamamos de caranga. Te voy a pedir que me cortes un cachín de los espárragos mientras yo le digo al alcalde muy rápidamente, tengo 10 segundos, objetivo, una quesería que no tienen. Establecer una quesería que ponga en valor y dé continuidad a los quesos de fuente, que es parte de la tradición de la cultura de Proaza.
Y este fin de semana, Feria del Ganado, una de las más importantes de Asturias, y en los restaurantes probablemente podamos encontrarlo. Y yo, amigos... A probar, venga. Quiero agradecer que nos dio la leche de vaca, Ganadería Venturo de Sales. Y Esto está... espera, yo a la gente tengo que decirle, Rosa, si me disculpas, que esto está buenísimo. Que si pueden encontrarlo en los establecimientos de Proaza, no se lo pierdan, pero buenísimo, buenísimo, ¿eh? Me quedo con ganas de probar otras cosas. Bueno, me quedo aquí comiendo, ¿qué os parece? Muy ricos, queso, por Dios, que no se pierdan lo nuestro. Lo nuestro es fuerte, tiene que Lo quiero probar, que lo tengo pendiente.